Ahí parece que estás conectado. Hola Pedro, buenos días. Hola, profe, Hola, ¿cómo ¿qué tal? está? Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos. Te estaba esperando, ¿no? Acá estamos. ¿Me ¿Cómo te ha ido, escucha? Pedro? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo te ha ido, Pedro? ¿Me escucha, profe? ¿Se escucha? Sí, 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 Bien, sí. profe, bien, Lo que sí bien. está pegada tu imagen, pero ¿Cómo ha da lo estado? mismo. Sí, bien, oye. Está Ah, pegada tu chuta, a ver, imagen. voy a intentar cambiarme de internet. Chuta. Pero no importa. Lo que importa es que si vamos a compartir algo, eso sí se vea bien. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Sí. Ahí sí. Tuve Por que ahí sí, cambiar por ahí de, sí, por ahí. Por tuve ahí, que por ahí, por cambiar de ahí, por ahí. internet. Decía que tenía baja señal. El ancho banda decía que tenía baja Sí. señal. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Bien, profe, bien, he podido avanzar en la parte de controlar. Todavía no paso a los impactos. Pero Mira, ya, veamos lo que tú tienes de avance y en sí, qué te puedo ayudar para empujar incluso las cosas que no tenemos abordadas, conversémoslas para ver cómo las abordamos. Oye, me ya. contaron que se mantiene la fecha de entrega del viernes 3, este viernes. ¿Sí? Eh, Está Y el que quiera está prórroga, apretado de tiempo. primero tiene que conversar con el profesor guía y después, a través del Ya, profesor guía, o sea, un camino largo, burocrático. sí. Eso me lo contaron recién como primicia. Sí, porque no han dicho nada y en los links tampoco no están actualizados de como para que se pueda subir archivos. Entonces tampoco ya aparece la fecha. Pero Bueno, puta, va a pero haber poco parece que lo tiempo. hicieron un poquito más difícil este tema del que quiera prórroga, no hay problema, pero que haga todo Sí, un tratamiento, hay un protocolo ahí medio complicado, medio ya, enredado. Oye, revisemos lo que tenemos y veamos cómo seguimos, dónde estamos y cómo ya, seguimos. Y pensemos que hay que entregar igual a las 9 de la mañana del viernes. sí. Profe, una duda antes del informe que me enviaron la corrección del ayudante, del Eduardo, y en un comentario, o sea, tenía súper poco, pero en un comentario me escribió que donde yo describo el método HP, que Ujú. lo moviera al marco teórico, porque yo lo tenía cuando ya escogía la metodología. Y ahí me quedó la duda porque no encontraba que fuese como acorde tanto a agregarlo al marco teórico si después la metodología sigue al lado y lo ocupo al tiro. Mira, es más de forma nomás, Pedro. Incluso en ese caso va a quedar repetido. Lo que pasa es que por definición, Claro, cualquier concepto, cualquier metodología que apliquemos, la idea es que la hayamos sacado de la biblioteca, por así decirlo, que es el marco teórico. sí, Entonces, claro, lo que está diciendo ahí el ayudante es que lo estamos usando, pero que no está referido allá, y a lo mejor capaz que tienes que copiar eso mismo allá y sacar el puente. claro. Pero Es que eso pensaba eso, porque, ¿en qué consiste allá en la metodología? Allá, o sea, en marco teórico, y después más abajo viene y puede repetir lo mismo, dejarlo igual y lo aplica, y se usa nomás. ya, Sí, que claro, pensaba como hacer una definición más corta en el marco teórico, también, pero en porque el en la fondo metodología, es como, oye, ¿fuiste a la biblioteca? No fuiste. Sí, sí fui. Sí, claro, pero no, como no lo indica, entonces no está en la biblioteca. Eso, ese es el ya, tema, es de ya, forma, que no usemos ninguna cosa, no podemos usar algo que no esté referido en el marco teórico. Esa es como la definición, es una cosa así como de force nomás. Pero como te ya, digo, más bien es de forma. ¿Eh? ya. Entonces lo voy a agregar, es que Y se la resuelve definición así, en tan sí simple es como eso, súper nomás, larga. no es más que eso. Sí, Bueno, yo te hice varios comentarios, sí, po, más que los que hizo sí, seguramente el ayudante. sí, Y sí, de no, sí, hecho, de yo él te tenía un par incluso de comentarios. las habíamos comentado, hicimos un feedback, así que ya conversamos sobre ese Sí, tema.
Y yo diría, si tienes más dudas, lo revisamos y si no, sigamos adelante porque estamos ya en la parte final, en donde tenemos que darle forma, término al informe y una vez que terminemos el informe, darle de inmediato, armar la PPT pensando en la predefensa. Pero eso ya debe Sí, ser completa. sí. Mira, démosle nomás, veamos lo Eh, que tú tienes, seguimos adelante y después vemos dónde estamos y qué cosas nos faltan para poder apoyar esa parte. ya, ya. En la parte de, ahora debería ser la parte de controlar y esa es la que estoy generando los reportes. Y por este lado que es de devoluciones, ya tengo funcionando, este es el reporte que tengo funcionando. Ahora se le hicieron de nuevo modificaciones porque se pidieron que se marcaran más algunos colores, que más referente a costo, que era como la primera vista. Pero en definitiva tiene lo mismo. Costo de fletes, cantidad de fletes, motivo de fletes, clientes más importantes y cantidades, cajas, combos que se transporten, que se devuelvan. Esto sería por el lado de devoluciones, pero tengo la duda, sí, porque yo como resultado esperado tenía considerado la generación de base de datos y con esa base de datos generar estos reportes. Pero mi duda va en el sentido de la base de datos, porque, por ejemplo, en este caso, yo genero este reporte a partir de dos bases de datos. O sea, las bases de datos ya están, pero yo las tomo y las consolido, porque antes no había relación en entre ambas. Es que entonces cambiemos Entonces, lo que pusimos, si por eso, como te decía yo, dejémoslo así como está nomás, porque en ese minuto no sabíamos más del tema, sí, entonces cambiemos el entregable, si eso se puede hacer. Podemos decir allá, generar reportes consolidados usando la información de bases de datos existentes de la empresa. Y ahí ya, listo, y te fijas, y ahí es consistente, porque si no, dijimos algo allá y ahora estamos haciendo otra cosa distinta. claro. Sí, ¿Sí? porque en las demás me pasa lo mismo, porque también tengo un reporte para el tema de los costes en general, y ese, claro, o sea, son muchas bases de datos, pero también las bases ya están. No es como que yo vaya a hacerlas desde cero. Lo que pasa es que ahora tenemos la precisión. Antes teníamos la idea y vagamente sabíamos lo que íbamos a hacer, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Hoy día ya está claro, Claro, ¿ya? Entonces redactemos exactamente lo que estamos haciendo. Y ahí con eso conversa ya, bien lo que tenemos en el entregable versus lo que efectivamente entregamos. sí, Ahí está ya, resuelto los dos temas, ese y el otro que sí, también genera en base con la información. Por sí, eso digo que te sí que, preguntaba en algún minuto si íbamos a generar nosotros una base de datos, eso fue una pregunta que hice yo ahí, claro, porque yo tenía la duda, pero en el fondo lo que vamos a hacer nosotros vamos a trabajar sobre la información que está en la base de datos. Y con eso vamos a claro, hacer un aporte porque vamos a consolidar información. Listo, eso es lo que vamos a hacer nosotros. ya. Sí, sí, es más consolidar la información porque son muchas bases de datos, pero no hay relación entre ellas como para generar esto. Sí, Entonces, pero esa es como nosotros la lo que parte que estamos haciendo, falta. el aporte que estamos haciendo con el trabajo tuyo es que estamos de alguna manera generando indicadores usando la información que ya existe, pero son indicadores Claro, que no estaban, por lo tanto igual hay un sí. aporte nuestro. ¿Mm? Eso. Lo otro, este es el otro reporte que como que estoy trabajando, que es más parecido a un cuadro de mando, pero claro, aquí se me pidió no irse tanto por ese lado en que la diferencia es que el cuadro de mando uno puede como filtrar o hacer distintas cosas que acá no me pidieron como tan necesario. Pero en general es como un panel donde Ah, pero uno son puede ir viendo botones resultados. interactivos. Sí, ese es como un Ah, inicio, ya. pero, pero claro, uno puede ir viendo pantalla aquí de este es transporte primario nacional. Entonces acá uno ve los costos, indicadores, eh, esta es la meta respecto, o sea, el presupuesto. Si saco una meta respecto al presupuesto. Y después tengo la segmentación. Y en todas las pantallas la idea es tener eso. ¿Esa Pero meta es acá, anualizada? sí, sí, anual, Sí. Ya. Hay que trabajar con esa sí, información nomás, pues. Entonces, pinchamos en ese botón interactivo y está linkeado con dónde está la información. claro. Bien, listo. Sí, es cierto, esto es mayormente de SAP. Toda la información es de SAP. Hay otra que yo tuve que crear alguna base de datos, pero son chiquititas y es por información que se ingresa manual. Bueno, Esos hay costos. que tratar de sugerirle a estos caballeros que metan menos información manual, porque esa, Sí, primero, es sí, una tienen, joda,
Y segundo, más encima el riesgo de que alguien meta mal los dedos es alto. Claro, Oye, en el otro gráfico que tenías antes, cuando tú tienes ahí, tenemos el presupuesto, el rojo, el fondo, ¿cierto? sí, el rojo. Ya, ¿y qué pasa con ese pic ahí, esa punta del cerro ahí, de la punta de la pirámide? Esa que pasa ahí sobre. Esta, Esa que pasa. ¿Abril o no? ¿Marzo? ¿Abril? abril, Abril. 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 Mm. Sí, me El parece que en resto se ve abril, muy controlado, sí, incluso más. Yo te diría, tú mira, de no sé si agosto para tuvieron paso. adelante, de agosto para adelante, si eso se Sí, consolida, entonces tenéis que mejorar el presupuesto. Bájalo, está claro, muy alto. Le está muy pusiste alto un el presupuesto. presupuesto que lo vaya a cumplir fácilmente, porque eso también hay que tener cuidado. Alguien te Sí, dice, oye, qué sé yo, ¿cuál es tu presupuesto? Es alto. Entonces tú le decís 50 centímetros. Pucha, que eso es muy barato, Pedro. Yo sé que con un pie saltáis 50 centímetros. sí, Porque la idea es eso, mejora continua es, claro, si tú ya logras ese evento, entonces tú consolidas y dices, entonces trata yo de puedo reducir. bajarla, Sí, subir la exigencia o bajar el costo. Fija. claro. Sí, sí, que acá yo me he fijado que el presupuesto lo tienen muy alto en lo que son los fletes a clientes de venta directa, a los que son industriales, supermercados. Esos tienen un desfase muy alto entre lo que es presupuesto y real. Pero también es una meta, recuerda tú, mejora continua, ¿qué dice la mejora continua? Dice que la meta debe ser desafiante, Sí, pero alcanzable, porque no vaya a poner una meta inalcanzable, y eso imposible. te lleva a la frustración, hay que tener cuidado con eso. Sí, Pero ahí, de agosto para adelante, yo te puedo decir que ya vale la pena que ajustes la meta allá arriba, po. El presupuesto tiene que bajar. sí, Ahora, alguien dice, no, pero es que esto como fue anual, entonces yo no lo muevo. Y el presupuesto lo estás haciendo ahora, o a lo mejor ya lo hiciste, ya te lo aprobaron, y ya tienes listo tú de enero a diciembre del 2022. Lo tenés ahí, y no lo quieres cambiar. Pero debiera ser ajustable, porque si no se ve cumplido con... Mira, yo te diría que salvo abril, de mayo para adelante, chuta, está holgado, po. Estáis sí, cumpliendo sin problema. sí, Entonces uno dice, oye, hay que revisar entonces la meta. Ya, bueno, eso en todo caso entre nos. Si los sí, señores dicen que eso es inamovible y el presupuesto, alguien podría decir, sí, pero oye, ándate a la RAE. ¿Qué dice presupuesto? Pre es antes de un escenario ujú, que tú supones. No significa que tengas que cumplir eso. Tú tienes que irlo ajustando. Porque claro, si no, yo puedo decir, pues, suponte tú que decir, yo voy a gastar 1.000 millones de pesos. Y a lo mejor no necesitas gastar los millones de pesos. No, pero como yo lo puse en el presupuesto, lo voy a gastar igual. No, pues. No, pues si ahí es presupuesto, es antes, es un escenario que tú no sí, conoces. ¿Bien? sí, Ya, eso es un poquito como un análisis, ¿eh? Porque a lo mejor puede que se lleve cuando tú hagas la exposición, puede que se lleve el debate de ese lado. Y ahí lo que nosotros claro, podemos decir es que a lo más lo que nosotros podemos hacer es hacer presente el punto, pero por supuesto que no está en manos nuestras. Es un tema sí, propio de la empresa. sí, eso, Claro, presupuesto, claro, sí, presupuesto del año claro. pasado. Bajo el concepto nuestro, eso que ocurre desde agosto en adelante vale la pena revisarlo en conjunto ahí, un equipo de trabajo y decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos capaces de consolidar un escenario mucho mejor del que habíamos supuesto. Claro. Ok, te hago ese aporte porque hay que tener cuidado ahí con las Sí, teorías y cómo funcionan las teorías. Ya, démoslo, sigamos. sí. Este sería como el reporte de lo que son costos en general, que era como que también me lo habían pedido. Y acá van, más allá de esto, o sea, no es como que vayan todas estas pantallas, pues algunas quedan sin replicar en el fondo. Las que sí me pidieron son el transporte urbano nacional, internacional, el gasto portuario, los gastos navieros y los transportes internos y externos. O sea, ¿Y los cómo, almacenamientos internos y externos. y cómo estamos en eso y cuánto hemos cumplido de todo lo que nos pidieron? Ya tengo tres, casi cuatro, porque gastos navieros se ocupa lo mismo de internacional, así que es solo replicar. Así que me queda hacer el almacenamiento interno y externo, que esos son un par de cuentas, así que tampoco es Oye, tanto, Pedro, tanto trabajo. pensando en el trabajo tuyo, acuérdate que ahora hay que, ok, le dimos, hemos hecho satisfacción del cliente, lo que nos pidió, qué sé yo, pero cuidado, porque ahora, ojo, la universidad nos va a estrujar. Entonces yo anotaría algo al tiro aquí, diciéndole que en la parte final tú tienes
Una vez que terminas tienes conclusiones y en la hoja siguiente podrías poner recomendaciones. Recomendaciones, Sí, una opción, mira, así lo que tienes ahí, eso que tienes ahí, oye, tienes la base, pero la base ya al, bastante alcanzada para poder plantear el cuadro mando integral que tú dijiste. O sea, sí, esta es una empresa que podría dar el paso siguiente con un CMI, un Balance Scorecard. Entonces, sí, sugerirle a la organización que estudie la posibilidad de implementar el CMI que le puede permitir mejorar todo su desempeño. claro, Porque ya tiene los links, oye, y ahí lo único que tiene que hacer es semáforo nomás. Y los semáforos, tú pones una meta, entonces cumple esa meta, de ahí para arriba verde, de ahí para abajo un amarillo, claro. alarma, y bajo un rojo. Entonces está avanzada, yo creo, Sí, bastante avanzado y creo que el paso siguiente podría ser eso. Entonces, la forma de recomendación, esa. sí, sí, yo Sugerencia, tenía pensado en el tema de la recomendación agregar eso, que incluyeran como ya pasando a definitivamente un balance scorecard y agregaran todo lo que era secundario, porque también le afecta, o sea, claro, cadena de ese suministro. es Nosotros otro estamos punto. viendo, Ujú, sí, nosotros estamos correcto. viendo solo primario, pero a ellos también les afecta en el indicador el secundario. Y Y eso, también se están abriendo a tomarlo. y eso decirlo porque el análisis del primario ya como que está con lo que se ha hecho, está suficientemente Sí, acotado ya, está bien. Entonces, por lo sí. tanto, ahí tenemos dos Es que puntos. Mm. en realidad el secundario ellos en un principio no lo tomaban. O sea, digamos en agosto, septiembre ellos no veían tanto secundario. Es ahora donde ya teniendo el primario un poco más consolidado, están como entrando a asignarse el transporte secundario que es de sucursal a otros clientes. Sobre todo ya que estamos en estas instancias finales, entonces hay que ir tomando nota, porque si no, cuando uno arma el informe después, tú estás muy preocupado en cerrar el informe y se te olvidan estas cosas. Sí, Ya, que sí, fluyan, y eso ya, estoy anotando ahí aquí. tenemos algo ya para apuntar en la lámina, en la última lámina de la presentación. Sí, profe, y tenía unas dudas anotadas, pero ya más con el tema de los impactos, porque bueno, no he avanzado ahí, pero sí he estado analizando con cada uno. Y en el tema del económico, primero tenía una duda porque, o sea, yo ya tuve que hacer como un supuesto de impacto para una presentación en AgroSuper. Entonces, tuve que hacer como un estimado de lo que se reducía en base a los fletes compartidos, que era parte de la utilización de camiones, y la reducción de fletes por el lado de devolución. Entonces ya hice un estimado como de costo, de reducción de costos anuales. Entonces, ahí me surgió un poco la duda en el impacto económico, si es que es necesario hacer un flujo de caja, porque, o sea, yo estimo el impacto en base a la reducción de costos, dependiendo de las propuestas, pero no sé si me daría como para hacer un flujo de caja de costos. Ya, te respondo esa pregunta. Mira, la ingeniería económica efectivamente pone el flujo caja neto y tú haces todo el detalle para allá y mueves las platas de un lado para otro. Sí, Pero eso aplica mayoritariamente cuando tú vas a incorporar algún activo sí, o tienes una inversión, que no es el caso, porque nosotros aquí estamos diciendo que lo que estamos más bien trabajando es sobre los procedimientos, sobre la gestión del negocio. Entonces, si es que hay algún gasto o alguna inversión, creo que podría ser a lo mejor algo intangible, a lo mejor hay que mejorar la base de datos, no sé, algo por ahí, pero no sí, veo la necesariedad de un activo. Y por ese ya. lado, entonces, yo veo que no nos aplica el flujo caja neto. Entonces, hagamos Sí, una evaluación, porque, en mi opinión, que debería ser marginal, Pedro. Entonces, por ejemplo, mira, nosotros cuando partimos, estos caballeros decían que lo que querían como meta, que no me acuerdo bien si era a nivel nacional o total, ellos querían reducir un 5% el costo. sí, ¿Esto? Total. Listo. total, Entonces, con las propuestas nuestras, mira, hagamos lo siguiente. Consolidemos las propuestas y si las propuestas efectivamente dan el resultado, por decirte algo, nosotros somos capaces de decir, oye, esto puede significar una baja de 3%. sí, Y a lo mejor, apoyado en la matriz de impacto-esfuerzo, decir,
Y para consolidar lo que se necesita, entonces hay que hacer tal y tal inversión. Y ahí llegamos. Claro. O sea, fuimos para allá, trabajamos en la gestión, trabajamos en los procedimientos, en la estandarización, trabajamos en poner énfasis en las cosas que son las partidas más relevantes que están incluyendo los costos. Ahí está. Oye, dice, ¿y Sí, cómo logramos más? Oye, en ese caso, la matriz de impacto esfuerzo ahí habría que hacer tal y tales cosas, pero ya necesita un esfuerzo mayor y seguramente va a tener un impacto que incluso hasta puede superar el 5%. Una cosa por ahí. Entonces, análisis ya, marginal. Entonces, valoricemos si, y en el escenario conservador nomás, oye, si se consolidan las propuestas que nosotros tenemos, tendríamos que reducir en las pérdidas, en las mermas, en esto, ya, tanta plata. Ya, y eso llevado a valor porcentual, tantos puntos. Ya llegamos. ya. Ya sí, porque he tenido dudas porque, claro, de hecho las propuestas que quedaron al final, que eran como las ganancias rápidas, no implicaban eh, inversión, o la inversión era muy mínima. ¿Te fijas? E incluso si tiene una inversión o un gasto que dice, ya, listo, lo consideramos, pero seguramente Sí, no va por ahí la cosa, porque, claro, porque parece ser que solamente es que nos ordenemos mejor nomás, que nos organicemos mejor, que aprovechemos sí, mejor el volumen o el sí, tonelaje que tiene de capacidad el camión, que sí, nos sí, son más coordinemos de mejor con gestión. el que recibe, que no Sí, nos equivoquemos con los destinos de los despachos, o que no le sí, sí, enviemos para allá un producto van que no nos han más, pedido. ¿Te fijas? Pero son cosas de sí, metodología nomás, po. Son de claro, sí, procedimiento. son más de todas de gestión, de temas de comunicación entre áreas, de sucursal, cadena de suministro finalmente. ¿Te fijas? Y entonces lo que estamos haciendo, el aporte tuyo es hacer conciencia de que eso está pesando en forma importante. Sí, ¿Ya? Y esos que floten ahí, los más relevantes, los que ya, tienen más impacto. Ahora, si hay una cosa chica que te significa poco, a lo mejor lo mencionamos, pero decimos, "Oye, este es secundario, pero de todas maneras igual esto vale la pena también mejorarlo". Y eso lo teníamos claro, nosotros, po. En los análisis causales lo teníamos, si las causas ahí sí. estaban claras más o menos, cuáles eran las partidas más relevantes. Claro, entonces, en eso basaría la evaluación económica, o La sea, económica, sí, eso. eh, claro, Análisis marginal, situación actual y con la implementación de propuestas, el escenario es este y la reducción de gastos tanto. claro. ¿Ya? O sea, ahí yo entrego como un estimado, puede ser un estimado anual de Sí, puede cuánto es ser. el ahorro. Ya, Puede ser si yo lo evalúo así, perfecto, un estimado anual, y eso sí, significa que anualmente estamos rebajando tanta plata que significa tal porcentaje. sí. Ya, Eh, ahí estamos. lo otro, Uno. bueno, la evaluación ambiental, esa la habíamos visto la vez pasada, pero ahí yo la tenía pensado con los contaminantes, los cuatro contaminantes que consideramos, aparte del agua y como yo tengo la cantidad de flete realizado y lo puedo calcular. Mira, Pero ahí yo te recomiendo, pero mira, hagamos lo siguiente. Tirémonos por el lado de las mermas. ya, Tantas toneladas por año son las que se pierden. Si tenemos un año, no sé cuántos años para atrás ya, tantas toneladas. Oye, perdimos, por decirte, 500 toneladas de producto, de carne de diferentes tipos, carne, 500 toneladas por año. Ya. Y algunas de estas son pavos, son pollos, son cerdos. ¿Ya? Y a lo mejor ahí sumamos, qué sé yo, 300, 100 y 100. Ya, pero cada una de esas, incluso vamos a la tablita que te decía yo, por el lado del agua. ¿Cuánta agua sí, necesitamos para cada kilo? Y ahí te, oye, esto el impacto es toda esta agua. Toda esta agua se perdió. sí, Dos, gases de efecto invernadero. Estos están asociados también porque los gases, hay una interconversión entre los tipos de carne y la cantidad de CO2 que producen. Entonces ahí ya tenemos, con gases de efecto invernadero como CO2 equivalente y agua, yo diría que por ahí estamos. Ahí tenemos. ya. Al Sí, margen que que podemos ahí, decir, ahí oye, yo y además tenía, se perdieron 500 toneladas de productos que no fueron a consumo final, sino que esto además es un residuo. Entonces, claro, es primer que, tema, 500 toneladas de residuos, ¿ya? sí, Que representan tanto cantidad de agua consumida para esas 500 y tanto impacto CO2 que no es productivo. es que ahí tenía una duda por el hecho de que, claro, yo puedo ver los decomisos en el tema de devolución. Eso
tiene que ver, es directamente con decomiso. Pero por el lado de utilización, bueno, y también tomando un poco de devoluciones, el tema de la cantidad de fletes, que es lo que más se enfocó en la reducción de cantidad de fletes. Entonces, yo por ese lado veía el tema ambiental de, de emisión de gases de los mismos camiones. Es que habría que sumarlo entonces, porque como es CO2 equivalente, eso es Sí, por kilómetro más o menos. ¿Ah? sí, Hay una tablita que parece que yo te lo compartí, ¿no es cierto? El sí, indicador sí, no se este se informe lo del envió. Ministerio de Medio Ambiente. Sí, Ya, entonces, estas 500 toneladas, y a lo mejor hay que tomar un valor promedio no más de kilómetros. Suponte tú que sea en claro, promedio, qué sé yo, 300 kilómetros. Entonces, por los 300 kilómetros, las 300 toneladas, habría que hacer un calculito ahí. ¿Cuál sería el sí. calculito? El cálculo sería, oye, esos camiones son de 30 toneladas, ¿o no? ¿O estoy mal? Son de 25 y 14. Bueno, habría que hacer una distribución ahí, incluso ellos deben tener cuánto porcentaje cada uno. Sí, Me sí, explico no acá. sé, de hecho es como un 90-10. Todos son de 25. De 25. Entonces La mayoría imagínate, son de ya yo voy a 25. hacer el cálculo más rápido. 500 toneladas dividido por 25, o sea, fueron 20 camionadas, 20 camiones. Sí, 20 camiones por, suponte tú, 300 kilómetros. Ahora tendrías que decir que el impacto es para los dos lados, porque más encima lo perdiste, ¿cierto? 600 kilómetros. Ya, sí, y eso te da 12.000 kilómetros, y eso tiene un gas de efecto invernadero por kilómetro, para el tipo de camiones. Y eso, como te claro, decía, lo vimos junto a eso. El tipo de camiones es euro, qué sé yo, euro 3 o euro 4, ya, ese, y como son 12.000 kilómetros por año, entonces esto significa tanto CO2. ya, Listo, listo, sí. listo. Sí, porque, por ejemplo, una de las propuestas que tenían en utilización es el tema de los fletes compartidos. Y esa, de hecho, ya se está haciendo, o sea, ya se tiene como, entre comillas, en práctica. Se está haciendo como piloto. Eh, y yo le estoy haciendo seguimiento y la cosa es que en definitiva de dos fletes se saca uno. O sea, si un camión viene a Talca, pasa a Curicó también. Eso en definitiva. Entonces, Oye, y esos impactos también mirarlos marginalmente, es decir, mira, en la situación actual, esto es lo que se está perdiendo. claro, Con la mejora uno, entonces el CO2 equivalente se reduce en tanto, la sí, cantidad de particulado en tanto y la cantidad de residuos en tanto. sí, sí, eso es lo que pensaba. Eso, de nuevo, es Sí, marginal, pero con el concepto ambiental ahora. Uno que es basura. Oye, basura bien sí, complicada, ¿no? Bien complicada esta basura de carne de descompuesta, es muy decomiso. complicada, Sí, es muy complicada. El impacto es grande. Y entonces, pues, en el tema de las emisiones y en el agua que la perdimos. Bueno, un recurso súper valioso. Yo creo que ahí es los tres temas. Ahora, la tabla incluso es más larga, así que incluso le podríamos poner algún valor adicional, pero a mí me parece que si queremos algún adicional podría ser tan particulado nomás. ya, Porque tú sabes que la emisión del camioncito ese también, eso significa sí, una cantidad de emisiones de material particulado fino. Sobre todo, me sí, imagino que casi todo eso serán diésel. Y esos sí, son los que más emiten particulado casi, fino, sí, el PM2,5, este que ha sido la gran causa de los planes de descontaminación a nivel país. sí. Eso tenía el duda en ambiental. Y en el último, en el técnico, ahí lo que pensaba, o sea, tengo, tengo varias dudas en lo que es en la evaluación técnica, porque yo pensaba hacerla eh, con el tema de que se está como en el proceso de cuadratura de pedido y flete, eh, ahí se cambia el método, porque como antes se estaba cuadrando para un solo cliente y ahora se está cuadrando para dos o para una sucursal, para dos sucursales en vez de una. eh, entonces ahí los transportes también se están llevando con dos destinos. eh, Eso es lo que veía como la evaluación técnica, pero no tengo en claro cómo, además de ¿Sabes, eso, compararlo. Pedro, que a mí me parece que con las dos que estamos haciendo suficiente? De hecho, la ¿Sí? universidad
La universidad siempre nos dice a nosotros, oye, tratemos que el alumno a lo menos incorpore dos perfiles, dos perspectivas, y ya las tenemos. La Ya. económica y la ambiental suficiente. No le agreguemos No, más ya. porque ¿sabéis qué? Primero, no está muy fácil hacerlo. Nos vamos a enredar. Sí. Y segundo, vamos a tener que empezar a inventar una tirada de datos ahí Sí, que más encima algunas cosas ni siquiera están implementadas. Entonces yo creo que con claro, eso es todo suficiente y cerremos el capítulo. ya. Ahora, no sé si Sí, sí. dijimos que íbamos a hacer una evaluación técnica, porque si la dijimos ahí, esa la borramos nomás. Evaluación Ya. económica y ambiental y eso es suficiente. No, ya. Sí, es que en realidad trataba de pensar cómo abordar la técnica y no se me ocurrió cómo. Es que hay algunos proyectos que, como uno cuando parte, tú no sabes exactamente el escenario, cómo se te va a dar cuando tú lo desarrolles. Sí, Entonces, uno empieza a trabajar con la información y de repente te das cuenta que el proyecto va para una línea principalmente y no tanto para otra. claro. Pero eso al principio tú no lo puedes saber. Entonces, por eso es que uno tira Se, al se principio una plantean serie de cosas. objetivos que son los que Sí, uno pretende abordar. Pero después otra cosa te dice la realidad, po, por lo que tú sí, te encuentras. Y en este caso, a mí me parece que si nosotros apuntamos a lo que la organización quiere, en primer lugar, que es bajar los costos, sí, ahí ya, eso es obligatorio, porque ese era el objeto principal. Y después que nos dimos cuenta, oye, aquí hay una tirada de ineficiencia, hay una tirada de falla y de pérdida de producto por un tema de una gestión débil, entonces ahí están los dos principales, sí. para este caso. Ya. Sí, sí, en realidad ahí tenía la duda. Eh, eso tenía dudas, profe. Eso es lo que tenía anotado. Ya, pero ahí se te han ido aclarando. ¿Sí? Sí, sí. Ahora tengo que hacerlo. Oye, sí, en esa parte, fíjate que lo que te quería decir era, está claro que nosotros no, nos reunimos todos los lunes, pero si tú estimas que tienes un avance entre medio, dale duro y envíame un WhatsApp y buscamos una Ya, fórmula para poder ayudar antes del jueves, del viernes. Sí, miércoles diría yo por ahí máximo, para ya. hacer un espacio y echarle una miradita ahí y entonces darte un empujón. Sí, Ojalá sí, el es que, miércoles, porque sabes que el jueves lo veo muy encima de la sí, fecha, muy encima. claro. Si es que en el tema del capítulo de impactos, es el que me tiene ahí, lo tengo ahí con un asterisco. Es el que me genera duda. Pero ya se te aclara con lo que Sí, acordamos. sí, Y no, sí, vámonos por yo ese creo que lado y a mí me parece suficiente con lo que vamos a aportar. Es ya, suficiente para los objetivos. Aquí el que se pone más duro es la UPO, la universidad, sí, porque quiere que ustedes apliquen lo que saben para poder cuantificar si el impacto, cuál es su impacto relevante, pero también primero identificar los impactos principales. no, sí en realidad yo estaba conversando con estos compañeros, están todos cortos de tiempo, están todos apretados con el tiempo. No, oye, entramos en una cosa que es típico, pasa eso, y al final, como se te vienen todas las cuestiones encima, y de todos lados te piden que termines las cosas, entonces, claro, al final ya entramos en Sí, el colapso. Por eso mismo les sí, decía yo, vámonos anticipadito, porque ojalá nos queden los detalles, pues, claro, porque si no, son demasiadas las cosas, entonces al final, chuta. Oye, el día tiene 24 horas nomás, pues. Nos inventamos un día con más horas, así que, sí, olvídate. Claro. Y mientras más nos acercamos, al final dicen, oye, bueno, ya, pero ahí, esta cuestión a las 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana, chuta, pero si lo hubieras hecho antes, hubieras evitado ese impacto. sí, Entonces, tienes en que ese desvelarse. sentido, trabájalo a ver si pudiera hacer entre hoy y mañana, si tiene un avance Ya, relevante y me sí, cuenta, y buscamos el espacio para poder darle, yo también estoy ya. medio copado de tiempo, pero busquemos un espacio para reunirnos y a lo mejor en forma breve, a lo mejor si me sabe que los, ejemplo, suponte tú que los impactos no están muy claros, ya miremos y los Ya, miramos y ahí nos apoyamos. ya, profe. Sí, sí, los impactos donde yo tengo ahí más la duda. Pero sí, ahora ya estoy un poco más claro como para plantear un estimado en ambos. Claro, yo creo que hay que consolidar lo que ya, lo que conversamos aquí, porque eso sería terminar primero eso, y Sí, cuando ya lo consolides eso, entonces te va a faltar solo nos faltaría la parte de los impactos, y ahí vale lo que hemos conversado. Oye, y sí, por supuesto, este video que va a estar de repaso. ya, profe, gracias. Sí, sí,
Y lo No, otro, sí, lo ese siempre lo último, voy. yo por el lado de, porque tengo el reporte de evoluciones y el reporte de costos en general. Entonces, eh, tengo que, o sea, es necesario que plantee el reporte de, como de utilización, que es el otro tema que tengo aparte, porque ahí, eh, hay- o sea, ya hay un reporte de utilización, por eso no se necesitó en este, no se planteó la idea tampoco, como a Espera, diferencia por el lado de en castellano, evoluciones. déjame entenderte que aquí estamos refiriéndonos con el reporte de utilización. Es Dale. que como yo tengo los dos temas, pues de evolución y utilización de camiones. Ah, ya, perfecto. Sí, ya te Sí, caché. entonces, O sea, el camión es de 25 toneladas y tú quieres usar, ojalá, lo más cercano posible a 25 y no que te haya el claro, camión con 10 toneladas, por ejemplo. ¿Estás claro. El desperdiciando tema, eso? el tema ahí es que por el lado de evoluciones se hizo un reporte porque no había, pero por utilización yo no lo tenía considerado porque ya existe, ya se manda toda la semana un reporte de utilización de camiones. Digamos que eso Entonces, existe y a lo mejor, incluso a lo mejor mencionémoslo como dato. Suponte tú, oye, en promedio los camiones van 75% de carga. Listo. ya, Y no entramos en ese detalle porque es un tema que se está trabajando al interior de la organización. claro. Sí, sí, es que Entonces como eso yo lo podemos había, ponerlo nosotros como nota también, o a lo mejor las recomendaciones. Oye, aquí hay otro tema que se puede trabajar. El grado de utilización del camión es bajo y se propone medidas para mejorar la asignación o los destinos o consolidar destinos para que los camiones vayan más cercanos a su capacidad nominal. ya, Y sí, listo, dejémoslo es hasta ahí que nomás. yo sí, pues yo tenía la duda como lo había abordado en todo hasta el mejorar, llevaba ambos problemas, pero en la parte de controlar hacía falta solo el reporte de evolución, pues, el de utilización ya estaba y está funcionando normal. Incluso lo mencionamos nomás, este existe, Claro, está y aquí lo está. menciono, ya, ¿Ya? Pero no está, no es aporte de este proyecto, no, sí, está fuera. ya, Pero sí, dado que nosotros andábamos aquí, sí también miramos los números y sí, nos permitimos hacer una recomendación de mejorar el uso. Por ejemplo, ahí tienes todo lo que viene de consolidar los destinos. ya, Si vas a sí, llevar, qué sé yo, el mismo pedido, búscate Talca y Curicó y entonces con un solo flete aborda esos dos destinos, por claro, ejemplo. sí, pues, Eso. eso, profe, ¿Estaríamos sí, o nos falta algo? sí, tengo todos los puntos completos. Ya yo voy a estar atento a los avances. Ahí generamos una reunión si es que se necesita, si Sí, tú no estés pendiente, y le llamo una miradita antes que haya que entregar toda esta cosa a las 9 de la mañana del próximo viernes 3. el viernes, sí, Ya. Y yo voy a quedar atento para que hagamos insertamos ahí una reunión si es que se necesita. ya, ya, Ok, profe, estamos, Pedro, ¿me sí, parece? muchas ¿Algún otro gracias. tema? No, eso por ahora. Ya, pues. Oye, que te rinda mucho y si hay algún detalle, como te digo, démoslo nomás y Sí, un WhatsAppeo al tiro y yo con eso paramos la antena coordinamos, y coordinamos el mercado y sí, hacemos ahí una junta para revisar algún tema en particular. ¿Ya? ya. Muchas Vamos, gracias, profe. Que esté chao. muy bien. Hasta cualquier momento. Chao, Dios. Sí, chao, chao, profe. Te comparto el video, lo voy a editar aquí y te lo comparto a la brevedad. ¿Ya? Ya, Chao, muchas chao. gracias. Adiós. Chao, Adiós. chao, Adiós. profe.